en un giro dramático y profundamente inquietante que se ha extendido a través de los círculos reales, y más allá, Meghan Markle ahora se dice que está apelando directamente al rey Carlos, después de lo que los conocedores del palacio describen como una decisión final y devastadora. Esta vez no hay ambigüedad. Se acabó. Durante meses la tensión ha ido creciendo silenciosamente detrás de las puertas de palacio, un fuego lento marcado por discusiones privadas y un creciente malestar. Según las personas cercanas a la situación, la última decisión del rey ha trazado una línea firme e inamovible tan decisiva que la propia Meghan nunca creyó que se aplicaría. ¿Qué ha ocurrido tras los dorados muros del palacio? ¿Por qué ha elegido el rey Carlos un camino tan intransigente en este momento? ¿Y qué ha motivado el último esfuerzo de Meghan por tender la mano y suavizar una decisión que parece ya sellada? Quienes tienen conocimiento directo dicen que la decisión final del rey sobre Meghan no llegó con espectáculos sino con escalofriante certeza. Fue pronunciada en voz baja y en privado, pero con un sentido de cierre absoluto tan inequívoco que los testigos insisten en que no había lugar para la persuasión, la negociación o la apelación personal. Altos cargos de palacio lo describen como una decisión que no se limita a cerrar una puerta, sino que pone fin de forma concluyente a todo un capítulo 1 que muchos dentro de la monarquía suponían que Carlos nunca tendría la determinación de cerrar. Lo que a menudo se pierde entre titulares y especulaciones en Internet es la gravedad humana de este momento. No hubo voces alzadas, ni enfrentamientos emocionales, ni declaraciones dramáticas resonando en los salones de palacio. En su lugar, las palabras fueron mesuradas y calmadas, pronunciadas en el tono bajo y firme que el rey Carlos utiliza solo cuando está completamente decidido. El mensaje era simple, definitivo e inequívoco. Se acabó. En los días previos a este momento, la presión sobre el rey no había dejado de aumentar. Al principio fue sutil, luego, cada vez más insistente, sobre todo durante un fin de semana reciente, cuando los asesores empezaron a advertir de que la inacción continuada conllevaba graves riesgos. Al permitir a Meghan no solo un matrimonio en la familia, no solo un título, sino un capítulo extenso y turbulento, que comenzó en el momento en que entró en la vida real, Carlos había ejercido una paciencia extraordinaria. Muchos dentro de la institución creían que esa paciencia ya se había extendido mucho más allá de lo razonable. Ahora dicen, ese capítulo se ha cerrado de forma decisiva. Cuando la noticia de la decisión del rey llegó a Montecito, la reacción fue inmediata y severa. Las fuentes afirman que Meghan se quedó momentáneamente en silencio. Su equipo se puso rápidamente en modo de crisis, mientras que el príncipe Harry se sintió completamente sorprendido. Por primera vez en años, el palacio había actuado con absoluta claridad, sin vacilaciones, sin dejar resquicios, y sin preocuparse aparentemente por la reacción que estaba casi garantizada. Durante años, Meghan siguió usando su estilo de zar, a pesar de las instrucciones explícitas de la difunta reina Isabel II de no hacerlo. Según fuentes internas, esta cuestión en particular había frustrado durante mucho tiempo al príncipe Guillermo. Sin embargo, hasta ahora, Carlos había buscado a menudo el compromiso, con la esperanza de mantener cierta apariencia de paz dentro de la fracturada familia. Esta vez fue diferente. No habría suavización, ni concesiones discretas, ni intentos de apaciguar intereses contrapuestos. Fue una decisión definitiva e irreversible que traza una frontera clara entre el soberano y quienes ya no sirven en la institución. Un límite que, según los funcionarios de Palacio Meghan, nunca creyó que Carlos realmente haría cumplir. Y sin embargo, es precisamente este límite el que ahora lo cambia todo. Muchos observadores de la realeza recuerdan que el príncipe Guillermo comentó una vez que la aparición de Harry en la coronación habría sido extraordinaria, un reflejo elocuente de lo mucho que se había distanciado ya la familia. «No creo que haya vuelta atrás», dijo un veterano observador. Para entender por qué Carlos actuó finalmente,
hay que mirar más allá de cualquier titular o polémica aislada. Esta decisión no fue provocada por una entrevista, un documental, un podcast o un comentario público. Fue el resultado de una pauta que se desarrolló lenta, pero persistentemente, hasta hacerse imposible de ignorar. Los asesores de alto nivel habían estado observando la escalada de la situación mucho antes de que se hiciera pública. Les preocupaba cada vez más la forma en que Meghan se presentaba en sus recientes apariciones, mensajes de marca y proyectos de cara al público. Hubo sutiles referencias a la vida real, frases cuidadosamente elegidas que daban a entender una conexión continua, y empresas de alto perfil que difuminaban la línea entre una marca personal y la propia institución real. En esencia, los asesores creían que Meghan se estaba posicionando como si siguiera operando dentro de la monarquía, a pesar de haberse alejado formalmente. Con el tiempo, este enfoque hizo saltar las alarmas. Entre bastidores se dice que el príncipe Guillermo está preparando una reestructuración más amplia de la monarquía, que podría implicar la retirada de títulos a varios miembros menores de la realeza como parte de una visión de futuro más estricta y disciplinada. Al principio, el rey Carlos se resistió a actuar de inmediato. Observó, escuchó y esperó con la esperanza de que la situación se resolviera sin enfrentamientos. Entonces llegó lo que los expertos llaman ahora la última oleada de señales de alarma. El lanzamiento de una nueva marca, seguido de un pulido discurso público, una serie de reuniones de alto nivel y una inesperada campaña internacional que sorprendió a los altos funcionarios una vez que sus implicaciones quedaron claras. Una cuestión, sin embargo, afectó al rey a un nivel profundamente personal, especialmente en lo que se refiere a Catalina. Se hizo evidente que Meghan seguía aprovechando el poder simbólico de la monarquía, su historia y su prestigio, mucho después de renunciar a su papel oficial. Los asesores advirtieron que esto suponía una auténtica amenaza para la credibilidad y la estabilidad de la institución. Al parecer, un alto cargo le dijo al rey sin titubear: «Majestad, esto no parará por sí solo». Ese fue el punto de inflexión. Por primera vez, expertos en comunicación, asesores jurídicos y altos funcionarios de protocolo estaban completamente de acuerdo. La monarquía tenía que actuar y tenía que hacerlo inmediatamente. No en un mes, no después de la siguiente polémica, no después de otra aparición pública cuidadosamente gestionada. Si no se establecía ahora un límite firme, temían que la propia narrativa real se reescribiera hasta quedar irreconocible. Y así, lejos de las cámaras y del escrutinio público, el rey Carlos tomó la decisión que daría lugar a las palabras que Meghan nunca creyó que volvería a oír desde palacio. Se acabó. En los días siguientes, el palacio pasó a lo que los conocedores describen como un cierre controlado, casi silencioso. Sin teatros, sin filtraciones intencionadas, sin gestos dramáticos. Solo una serie de intensas reuniones de alto nivel, más intensas, urgentes y trascendentales que ninguna otra de las que se recuerdan. Fue una respuesta moldeada por años de reflexión creciente, preocupación y una aceptación final de que algunos capítulos, una vez cerrados, no pueden reabrirse. No eran reuniones amistosas. Se trataba de reuniones de crisis con las personas más poderosas de la institución. El Consejo Privado, altos responsables de comunicación, estrategas jurídicos, expertos en protocolo y asesores que solo aparecen cuando la monarquía se enfrenta a una amenaza a largo plazo. Según una fuente, Charles entró en la sala con una firmeza tranquila pero inquebrantable. El tipo de firmeza que te dice que ya sabe la respuesta antes de que nadie hable. Los documentos estaban repartidos por las mesas. Se estudiaron las líneas de tiempo. Las apariciones públicas de Meghan, las estrategias de marca, las entrevistas y las sutiles referencias a la vida real se analizaron fotograma a fotograma y línea a línea, porque se siente realmente inclusiva y hay representación, y es como una dulce historia de amor. Un asesor advirtió: «Señor, si no actúa ahora perderá el control de la narrativa real». Otro señaló que la creciente influencia de Meghan en los EES
podría crear confusión global. Dos versiones de la monarquía. Uno oficial, otro extraoficial. Charles escuchó atentamente, no con ira ni con impaciencia, sino con una firme determinación que ni siquiera sus asesores más cercanos esperaban. Al final de la última reunión, la energía de la sala cambió. El palacio ya no esperaría al siguiente documental, a la siguiente filtración, a la siguiente aparición pulida en los medios. Actuarían no con un comunicado de prensa, no con un recordatorio silencioso, sino con una decisión tan clara, tan definitiva, que no podría deshacerse. Los que estuvieron presentes dicen que el rey terminó la reunión con una frase tranquila que parecía el cierre de un capítulo. Este capítulo debe terminar. Y en cuestión de horas, la maquinaria de la monarquía se puso en marcha. Se redactaron los papeles, se prepararon las notificaciones, se asignó un discreto mensajero. ¿Cómo respondió Meghan a la decisión del rey? Descubrámoslo. El momento en que Meghan se dio cuenta de que se había acabado. Cuando la decisión final del rey Carlos llegó a Montecito, no vino acompañada de ninguna ceremonia real, ninguna carta formal en sobre de terciopelo, ningún anuncio a la prensa, ninguna advertencia cortés. Llegó en voz baja en privado entregado de una manera que lo hizo inconfundible. Este mensaje era solo para Meghan. Según las personas cercanas al momento, Meghan estaba completamente desprevenida. Al principio no estaba enfadada ni disgustada, solo aturdida. Leyó el mensaje una vez, luego otra lentamente, y entonces cayó en la cuenta. Los asesores dentro de la casa dicen que la voz de Meghan pasó rápidamente de la confusión a la incredulidad. Creo que te sientes muy seguro de que fue ordenado divinamente. Quizás todo esto nuestra amistad, tú convirtiéndote en arte. Y entonces en pleno pánico exigió respuestas. Preguntó quién había aprobado la decisión. Quería saber si Harry había sido informado. Argumentó que tenía que haber un malentendido, pero no lo había. Porque a diferencia de las anteriores decisiones de Palacio, el sutil distanciamiento, las discretas correcciones, los ajustes entre bastidores, esta era definitiva. No hubo negociación, ni apelación, ni palabras suaves para suavizar el golpe. Era el final y llegó exactamente como el rey pretendía. Una persona con información privilegiada describió su reacción de una manera que dejó a todos atónitos. Meghan nunca vio venir esto, no. En este momento, no de esta manera. Siempre creyó que el palacio dejaría una pequeña ventana abierta para ella. Un día, una oportunidad para volver, una oportunidad para reescribir la historia, una oportunidad para reconstruir lo que estaba roto. Pero esta decisión hizo exactamente lo contrario. Cerró de golpe esa ventana para siempre. 40 amigos donen 40 minutos de su tiempo para ayudar a orientar a una mujer que se está movilizando para volver al mercado laboral. Según la gente que estaba allí, Meghan empezó a pasearse por la habitación con pasos inquietos e irregulares. Su voz temblaba mientras intentaba comprender lo que acababa de ocurrir. Quería saber quién había influido en el rey, quién había presionado para que se tomara esa decisión y por qué ocurría ahora. Y cuando por fin comprendió que no se trataba de una sugerencia, ni de una advertencia, sino de una declaración definitiva, todo en ella cambió. Hubo lágrimas, frustración creciente y un profundo sentimiento de traición. Sintió un miedo real de que ese momento fuera un punto de inflexión, un punto que no podría deshacer. Por primera vez desde que se apartó de la vida real, Meghan no solo estaba siendo ignorada o marginada, estaba siendo aislada por completo. Y todo lo que siguió, cada llamada telefónica que hizo, cada mensaje apresurado, cada intento de controlar la historia, todo mostró lo conmocionada que estaba realmente. Por fin el palacio había trazado una línea, y Meghan por primera vez se encontraba inequívocamente fuera de ella. Pero ¿cuál fue la respuesta de Harry? También se le rompió el corazón, veámoslo más de cerca. La inesperada reacción de Harry. Pero Meghan no fue la única que sintió el peso de esta decisión. Si alguien lo sintió con la misma intensidad fue el príncipe Harry. Según fuentes internas se lo comunicaron,
antes que a Meghan, no porque le estuvieran favoreciendo a él, ni porque estuvieran despidiendo a ella, sino porque el rey Carlos creía que Harry merecía oírlo directamente, en lugar de a través de una filtración o un titular. Pero ese momento de cortesía se convirtió en el comienzo de algo mucho más grande y mucho más doloroso. Las personas cercanas a la situación dicen que la reacción de Harry fue una mezcla de conmoción, frustración y algo más profundo. Una pesada y emotiva comprensión de que hiciera lo que hiciera, nunca podría proteger completamente los dos mundos. Hay un repuesto en el aire, mi hermano, estando en el aire, y yo siendo el repuesto. Él había estado tratando de mantener juntos desde 2018. Cuando el rey le explicó la decisión, Harry replicó no en voz alta ni enfadado, sino con emoción. Pidió tiempo. Le pidió a su padre que lo reconsiderara. Se preguntó si la decisión podría suavizarse, retrasarse o hacerse sonar menos dura. Pero el rey Carlos no cedió. Un asistente de alto rango describió el tono del rey como tranquilo, firme, respetuoso, pero absolutamente inquebrantable. Y ese fue el momento en que Harry vio por fin algo que había intentado evitar durante años. Su padre no solo estaba trazando una línea entre el palacio y el público, estaba trazando una línea entre la institución y Meghan. Cuando Harry finalmente le dio la noticia a Meghan, todo en Montecito cambió al instante. Hubo lágrimas no solo de Meghan sino también de Harry, porque sabía que pasara lo que pasara a continuación, volvería a verse empujado al papel que más odiaba. Una especie de inmersión dentro y fuera de la seriedad. Eres un hombre con sentido del humor. Soy una persona con humor, sí. El puente entre dos mundos que ya no querían encontrarse. Una fuente lo dijo simplemente. Harry no solo estaba molesto con el rey Carlos, estaba devastado por no poder arreglar esto. Esta vez no. La tensión entre padre e hijo nunca ha sido sencilla, pero este momento creó un nuevo tipo de distancia, silenciosa, dolorosa y tan profunda, que ninguna de las partes sabe cómo repararla. Y a puerta cerrada en esos momentos privados de los que nunca habla Harry, se preguntaba. Lo mismo que todo el mundo dentro del palacio estaba susurrando. Si el rey realmente ha hecho su última y definitiva llamada, entonces, ¿qué deja eso exactamente para el futuro de Meghan? Averigüémoslo. ¿Qué le depara el futuro a Meghan? Por fin ha llegado el momento sobre el que todo el mundo llevaba años especulando, murmurando y tratando de predecir. Por primera vez desde que Meghan se apartó de la vida real, el rey Carlos ha emitido una directiva formal escrita y a nivel institucional tan absoluta que no deja lugar a discusión, negociación o marcha atrás. Según Palace Insiders, esta decisión final contiene 3 puntos principales, cada uno de ellos más decisivo que todo lo anterior. En primer lugar, Meghan ya no podrá hacer referencia, insinuar o relacionarse con la monarquía en ningún proyecto, marca o iniciativa mediática futuros sin el permiso explícito por escrito del palacio. En otras palabras, la era de la zona gris de la marca real en la que podía sugerir una conexión sin una aprobación clara, ha terminado oficialmente. En segundo lugar, todos los privilegios o cortesías reales, aunque pequeños e informales, que la familia rara vez menciona, han sido revocados por completo. Ventajas en los viajes, asociaciones simbólicas, acceso discreto a determinados círculos, todo ha desaparecido silenciosamente. Un informante lo describió como un restablecimiento de los límites que deberían haberse establecido hace años. A partir de este momento, Meghan ya no tendrá al palacio protegiéndola de las controversias internacionales. Cuando surjan disputas, no habrá declaraciones suavizantes, ni correcciones entre bastidores, ni amortiguación diplomática. Por primera vez se valdrá por sí misma sin el apoyo silencioso que antes le proporcionaba el palacio. Un asesor lo dijo sin rodeos: esto no es un castigo. Como probablemente oirán muchas veces esta semana, miren como acabamos de oirán todo tipo de cosas. Es protección para la institución. Dentro del palacio, sin embargo, los susurros llevaban un tono más agudo.
Los que vieron el papeleo cuando se ultimó dijeron que no se trataba solo de poner límites, sino de sellarlos. Esto no era temporal simbólico, o para aparentar, era definitivo. Para Meghan esto lo cambia todo. Para todos los que rodeaban al rey, el mensaje era inequívoco. Este capítulo ha terminado. El propio documento escrito, aunque estricto, solo cuenta la mitad de la historia. La otra mitad se entrega en silencio, el tipo de silencio que la monarquía ha perfeccionado durante siglos. Ese silencio es lo que más inquietó a Meghan. Según fuentes internas, el rey Carlos no adjuntó una larga explicación, un suave prefacio, ni ningún gesto de reconciliación. Simplemente dejó que el documento hablara por sí mismo. Y dentro de los muros de palacio, todo el mundo entendió el significado. La monarquía ya no juega a la defensiva. Durante años, la realeza había intentado mantener la calma, absorbiendo las críticas, evitando la confrontación y esperando que las situaciones se resolvieran de forma natural. Pero esta decisión marca un punto de inflexión. Un alto cortesano lo resumió claramente. El silencio ya no significa protección. El silencio ahora significa límite. Ese límite no puede ser más claro. Al revocar los privilegios, controlar el uso de la identidad real y negarse a intervenir en nombre de Meghan en futuras polémicas, el palacio envió un mensaje que no necesitaba firmas ni explicaciones. La monarquía ya no será un trampolín para la marca personal. No se trata de ira o venganza, es estructural. Un informante explicó que el objetivo del rey no era Meghan personalmente, sino el modelo que ella representaba, y cualquier modelo similar en el futuro. Lo que Meghan pudo haber asumido alguna vez como una pausa temporal o un escalofrío de relaciones públicas es ahora permanente. No se trata de una discusión familiar, se trata de precedentes, legado y control de la narrativa real. En esa narrativa, Meghan ha pasado oficialmente de ser una figura real a una persona privada, con todos los límites que exige ese estatus. El palacio no necesita decirlo en voz alta. El documento ya lo hace. Este capítulo ha terminado. Ocurrió hace unas semanas, a principios de mes, aquí en nuestra casa de campo, y comienza una nueva, sin su influencia. Desde fuera esto puede parecer otro titular dramático, otro enfrentamiento privado, o una continuación de la enemistad real. Pero las implicaciones son mucho más profundas. Los principales analistas de la realeza afirman que la decisión del rey Carlos tiene que ver con la próxima década, la próxima generación, y la estabilidad a largo plazo de la propia monarquía. Durante años, el palacio asumió que los miembros más jóvenes de la realeza, Harry, Meghan y sus hijos, podrían existir en los bordes de la institución sin perturbar sus cimientos. Esa suposición se ha ido deshaciendo poco a poco. El auge de la cultura de las personas influyentes, la fusión de celebridades y realeza, la monetización de las narrativas personales y la atención mediática global construida en torno a la narración emocional han creado presiones para las que la monarquía nunca fue diseñada. Meghan, con sus antecedentes en Hollywood, su enorme número de seguidores en todo el mundo y su capacidad para dominar los titulares, se convirtió en el ejemplo más claro de lo rápido que pueden difuminarse estas líneas. Un asesor lo expresó de forma sencilla: si no establecemos límites ahora, no quedarán límites después. ¿Cuál podría ser el siguiente paso de Meghan? Averigüémoslo. El próximo paso de Meghan. Durante meses la gente creyó que el rey Carlos era demasiado gentil, demasiado cauto, demasiado dispuesto a dejar puertas abiertas. Pero este momento demostró algo muy diferente. Cuando la reputación y la integridad de la corona están en juego, Carlos actúa con decisión, aunque eso signifique poner fin a una relación que en su día captó la atención del mundo. Los partidarios de Meghan ven su movimiento como duro. Los críticos la consideran necesaria desde hace tiempo. El palacio lo ve necesario. Nunca se trató de castigar a Meghan. Se trataba de proteger a la monarquía de un futuro en el que su imagen, su identidad y su significado podrían ser moldeados por personas ajenas a la institución en lugar de por quienes la componen. Los de dentro se quedaron atónitos, no porque la decisión fuera dramática,
sino porque era definitiva, permanente y estratégica. No estaba hecha para hoy. Se hizo para proteger a la monarquía durante décadas. Todo el mundo dentro de Palacio sabe una cosa. Meghan Markle no se calla bajo presión. En el momento en que se dio cuenta de que la decisión del rey Carlos era absoluta, definitiva, no negociable e irreversible, todo su equipo entró en acción. Quiero contarles una historia que dará contexto a mi presencia aquí y a mi trabajo con ONU Mujeres. Las fuentes dicen que Meghan mantuvo inmediatamente una llamada de emergencia con su equipo de EES, Estados Unidos. No días después, horas. Especialistas en relaciones públicas, directores de marca, asesores jurídicos y contactos con los medios de comunicación se apresuraron a evaluar la situación. Meghan entiende al público mejor que casi nadie. En su mundo, el silencio equivale a la derrota. La primera prioridad era controlar los daños. Los asesores consideraron la posibilidad de redactar un comunicado en el que se tachara la decisión del Palacio de dura o anticuada, pero eso conllevaba riesgos. Surgió otra idea: una entrevista importante, un nuevo documental o un discurso de alto nivel que abordara sutilmente los retos institucionales, sin nombrar a la monarquía. A continuación surgió la idea más preocupante según los conocedores, algo que podría agravar las tensiones utilizando los próximos proyectos de la marca para reclamar la narrativa, una táctica que Meghan ya ha utilizado antes bajo presión. Una fuente describió el ambiente sin rodeos. No estaban planeando una respuesta calmada, sino un contraataque. El reto es el siguiente. Las restricciones de Carlos significan que Meghan no puede hacer referencia a la familia real sin arriesgarse a una reacción violenta. Ahora se ve obligada a reconstruir por completo su estrategia pública sin apoyarse en la monarquía. Algunos asesores pidieron cautela, otros instaron a tomar represalias, pero todos coincidieron en una cosa: si Meghan se siente acorralada, no se quedará callada. Para ella, esto es más que un contratiempo real, es una lucha por la narrativa, el terreno donde ejerce su mayor poder. Lo que haga a continuación podría contener esta crisis o convertirla en un incendio mucho mayor. El momento que más se recordará no fue un enfrentamiento, una reunión o un anuncio público, sino una frase pronunciada en voz baja, a puerta cerrada, después de que el papeleo final hubiera sido firmado, sellado e incorporado al registro oficial. Snimo. Isiora, Bridges, invitados de honor. Señoras y señores, buenas noches. Tena Koutou Katoa. Los de dentro dicen que alguien salió de esa habitación, tomó aire y dijo dos palabras que ahora resuenan en los comentarios reales: se acabó. No fue dramático, no fue emotivo, simplemente fue definitivo. La decisión del rey Carlos no fue un límite temporal o un gesto simbólico, fue una elección estructural permanente que cerró un capítulo que Meghan creyó alguna vez que podría volver a visitar. El palacio no espera una reconciliación, no habrá vuelta atrás, ni segundas oportunidades, ni colaboración. Esta era una línea en la arena. Para Meghan significa navegar por el futuro sin la protección ni la asociación reales. Para Harry profundiza la brecha entre la familia en la que nació y la que construyó, una brecha que las disculpas o las llamadas no pueden salvar. Para el rey Carlos marca un cambio de la paciencia a la preservación, demostrando que la protección de la monarquía prevalece sobre los lazos personales. Y para la propia institución marca un momento histórico. Pero ¿cómo reacciona el mundo internacional ante esta decisión? Averigüémoslo. La reacción internacional. La noticia de la decisión final del rey Carlos nunca debió escapar de los muros de palacio. Se pretendía que siguiera siendo un secreto celosamente guardado, confinado al palacio de Buckingham y a las puertas del Montecito. Pero decisiones tan monumentales, tan absolutas y tan históricas, casi nunca permanecen ocultas mucho tiempo. En pocos días los susurros se hicieron más fuertes, los murmullos se extendieron y pronto empezaron a aparecer filtraciones. Reporteros curiosos aparecieron donde no lo habían hecho antes, haciendo preguntas inusuales. Los observadores de la realeza notaron sutiles cambios en el lenguaje oficial.
Los medios internacionales olieron la noticia como tiburones que detectan sangre en el agua. La decisión final empezó a colarse en los titulares. Al principio aparecía en informes especulativos y cautelosos. Luego los artículos se volvieron más atrevidos citando a personas de alto nivel de palacio. Lo que se suponía que era un asunto privado se convirtió de repente en noticia mundial. Los analistas lo debatieron en los programas matinales. Los comentaristas reales declararon que era el fin de una era. Los redactores se apresuraron a conseguir citas de información privilegiada que explicaran el razonamiento del rey. Algunos titulares simpatizaban con Meghan, otros eran despiadados. Casi todos coincidían en un hecho innegable. La relación entre Meghan Markle y la monarquía había llegado a un punto de ruptura, un punto irreparable. Dentro de Montecito el ambiente cambió rápidamente. El pánico dio paso al control de daños que pronto se endureció en estrategia defensiva. El equipo de Meghan empezó a rastrear cada artículo, a vigilar las tendencias online y a prepararse para la inevitable oleada mundial. Los expertos advirtieron que esta atención tendría consecuencias mucho más allá de los titulares, afectando a su imagen, sus marcas, sus asociaciones, sus proyectos futuros y su capacidad para controlar su historia sin interferencias reales. Y entonces dije, vale, siempre me ha encantado poder compartir. Siempre me ha gustado. Una vez que el mundo cree que una puerta está cerrada, todos sus movimientos se analizan a través de esa lente. Una persona con información privilegiada lo describió como un terremoto de reputación de los que pueden cambiar la percepción pública durante años. Y en Palacio el silencio. El tipo de silencio que habla más alto que cualquier declaración. El mensaje era claro. La monarquía seguiría adelante sin ella. Pero Meghan no iba a quedarse callada. Tras las puertas de Montecito, la contraestrategia ya se estaba formando. Los de dentro dicen que es audaz, calculada y potencialmente explosiva. Las consecuencias no han hecho más que empezar y su próximo movimiento podría desencadenar una tormenta. Mientras el palacio permanecía congelado en un control silencioso, Montecito entró en acción. Meghan Markle entiende una cosa con perfecta claridad. Cuando la narrativa se vuelve en tu contra, dudar es peligroso. Se pivota y se pivota rápido. Los informadores revelan que inmediatamente empezó a elaborar un plan detallado no solo para la respuesta pública, sino para la supervivencia y la influencia a largo plazo. Esto ya no era pánico, era una estrategia en marcha. Su equipo dividió la crisis en segmentos manejables: imagen pública, posicionamiento de la marca, apertura a los medios, límites legales e influencia emocional. Se preparó una sala de guerra con pantallas que mostraban análisis de tendencias, gráficos de sentimiento social, ciclos de noticias y reacciones de personas influyentes. Se trazaron 3 posibles caminos. Opción 1. Un restablecimiento silencioso, apareciendo en público con serenidad, sin actitud defensiva, sin confrontación, dejando que una gracia sutil despertara simpatías hacia ella. Opción 2. La reivindicación narrativa. Una aparición controlada en los medios de comunicación, un reportaje o un segmento documental que destaque los obstáculos sistémicos a los que se enfrentó, enmarcando la decisión del rey como un símbolo de la institución que dejó atrás. Opción 3. El contraataque directo. Una declaración audaz y contundente, insinuando la injusticia, cuestionando sutilmente la autoridad de la monarquía, luchando frontalmente. Según fuentes internas, este es el camino que su equipo prefiere en silencio. La controversia genera atención. La atención genera influencia. Sin embargo, el mayor reto de Meghan no es solo el palacio. Son las reglas que Carlos ha impuesto ahora. Ya no puede aludir a las conexiones, el simbolismo o la identidad reales sin enfrentarse a reacciones violentas o incluso a consecuencias legales. Esta restricción afecta al corazón de su marca, que se construyó en parte sobre la proximidad real. Un estratega cercano a ella lo dijo sin rodeos: ahora debe hacer crecer su plataforma sin el mismo elemento que impulsó su ascenso.
Entre bastidores, Meghan está planeando cuidadosamente su próximo movimiento. Cada paso debe responder a los límites del rey sin traspasarlos, porque a partir de este momento, un paso en falso podría ensanchar la brecha sin remedio. Un movimiento inteligente y calculado podría recuperar el control y remodelar la percepción. Y en algún lugar de Montecito, entre sesiones de estrategia y reuniones de crisis, Meghan tomó una decisión que su equipo no esperaba. Una decisión, dicen los de dentro, que podría hacer que el TOS se replanteara su decisión. ¿Qué opinas del repentino movimiento de Meghan para apaciguar al rey Carlos? Comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. No olvides darle a me gusta y suscribirte.